Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, iniciando esta nueva jornada. Ya estamos en la mitad de esta semana y continuamos reavivándonos con la palabra de nuestro Señor. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos ahí su like. También le invito para que juntos iniciemos orando. Mi Padre, gracias por este nuevo día, por la vida y por la oportunidad de escuchar tu palabra, escuchar el consejo que tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando y que escuchemos su voz. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo número 15 del Evangelio de Marcos es el penúltimo capítulo de su libro. Inicia desde el verso 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. Ya aquel concilio de líderes judíos, también llamado o conocido como Sanedrín en griego, se había reunido y ahora lo traen hacia el gobernador. Y éste estaba sorprendido porque Jesús callaba. En el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Aquí estaba Jesús y también un revoltoso, Barrabás. Verso 11. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Pilato dijo: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícalo. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas, y comenzaron a saludarlo: Salve, Rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara a la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores.
Aquí citando Marcos, Isaías capítulo 53, verso 12. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Nos dice el comentario respecto a la crucifixión: era el método más extremo de ejecución empleado por Roma, reservado para los peores delincuentes que no fueran ciudadanos romanos, tales como los insurgentes. Barrabás era un revoltoso insurgente. Él merecía estar ahí, pero ahora Cristo había tomado su lugar, así como tomó tu lugar y el mío. Se azotaba a la víctima con un látigo de tiras de cuero rematadas en huesos y plomo. Tenía que llevar una viga de su propia cruz que pesaba entre 15 y 20 kilogramos. La vergüenza que incluía tener que pender desnudo de la cruz era enorme y el dolor físico atroz. Se atravesaban las muñecas y tobillos con grandes clavos de hierro forjado. Era difícil respirar. Se le hacía difícil al corazón bombear sangre y a menudo la víctima padecía fiebre. La muerte tardaba en llegar, a veces hasta 2 o 3 días. Pero con Jesús no fue así. Continúa el verso 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba el maestro. Ya llevaba 3 horas cuando se puso oscuro ahí crucificado. La hora tercera, no lo olvides, las 9 de la mañana. La hora sexta, el mediodía. Y la hora 9, cuando el Señor exclama a su Padre, es las 3 de la tarde. El Señor llevó el pecado de todos y ahora sentía que su Padre lo había desamparado, pues estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mira, llama a Elías. Corrió uno y, empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña,
e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Nuestro Señor había dado su vida por nosotros. Y respecto a lo que aquel centurión exclamó, dice el comentario, este es el punto culminante en el relato de Marcos. Por primera vez en este evangelio alguien distinto de Cristo y nada menos que un gentil identifica correctamente a Jesús como el Hijo de Dios, anunciado desde el principio. Es sólo a la luz de la cruz que se puede entender la verdadera identidad de Jesucristo. Es el Mesías, el Hijo regio de Dios, el Salvador de todos. Y nosotros ya identificamos a nuestro Salvador. Entendemos lo que Él sufrió en la cruz y lo que hizo en la cruz por nosotros. Porque solamente viendo hacia la cruz y el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, podremos entender la salvación. Estaremos y caminaremos con Él cada día. Seremos semejantes a Él. Y Él al final nos dará la corona de la vida. Oh Padre, gracias, porque en tu palabra encontramos la verdad, pero sobre todo encontramos la razón de nuestra vida, a Cristo nuestro Salvador. Bendícenos, Señor, ponemos este día en tus manos, nuestra vida en tus manos, todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y guarde, tenga un feliz y bendecido día.